Pillados infraganti. ¿Te han pillado alguna vez ahí infraganti? ¿O te han pillado alguna vez con las manos en la masa? Cuando estabas haciendo algo que pensabas que nadie sabría o que nadie te pillaría haciendo eso. Estabas haciendo algo y de repente alguien mencionó tu nombre o alguien te avisó o alguien te sorprendió y te dijo, ¿y tú qué estás haciendo? Pues es parte de lo que está haciendo esta señorita. Pues esta señorita en la imagen parece que está metiendo la mano en la nevera y alguien la ha sorprendido, ¿vale? Entonces, suponemos que estaba haciendo una dieta. Entonces, pues por eso la pillaron infraganti, ¿vale? ¿Te han pillado infraganti en algo que estabas haciendo? Como alguna vez he visto por ahí algún vídeo, ¿verdad? Muy simpático, muy gracioso, en el que se podía ver a un niño que tenía la boca llena de chocolate y que le preguntaban, ¿qué hiciste? ¿Estabas comiendo chocolate? Y la boca llena de chocolate, las manos llenas de chocolate, toda la mesa llena de chocolate y el papel de chocolate encima de la mesa, ¿no? Pillado infraganti, ¿no? Por muchas veces nosotros queremos escondernos, queremos hacer cosas pensando que nadie nos ve y de repente fuiste pillado infraganti. En este texto que nosotros vamos a ver hoy, vamos a poder comprobar que alguien fue pillado infraganti. O sea, él pensaba que sus planes no los conocía nadie, que lo que estaba haciendo no lo sabía nadie, sin embargo fue delatado por aquella misma persona que iba a ser afectada por eso. Vale, vamos a leer el pasaje y así podrás comprender. Así que abre tu Biblia, prepárala ahí y si no, pues puedes seguir la pantalla con la lectura del texto, ¿vale? Dice así, que al atardecer fue con los 12 y cuando estaban sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo, de cierto les digo que uno de ustedes, el que come conmigo, me va a entregar. Entonces comenzaron a entristecerse y a decirle uno tras otro, ¿acaso seré yo? Él les dijo, es uno de los 12, el que moja el pan conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, tal como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien es entregado el Hijo del Hombre. Bueno le fuera a aquel hombre no haber nacido. Y mientras ellos comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, lo partió, les dio y dijo, tomen, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron todos de ella y les dijo, esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de muchos. De cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Y después de cantar un himno, salieron al monte de los olivos. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a poder entender lo que nos quieres decir a través de ella. Y ayúdanos, Señor, también a aplicarla en nuestras vidas, a poder vivirla. Y a poder, Señor, mostrarte que obedeciendo a la Padre tenemos temor de ti. Y que, Señor, que nuestro deseo delante de ti es serte agradable, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. El nuevo día empezaba a las 6 de la tarde y cuando llegó la tarde de la Pascua, Jesús se sentó con los 12. Ya sabéis que el texto justo que habíamos visto anterior tenía que ver con que Jesús había mandado a preparar la Pascua, que había un hombre que estaba preparando la Pascua para ellos y que por lo tanto ellos lo que iban a hacer era disfrutar de ese momento porque todo estaba ya dispuesto. Así que Jesús se sentó con ellos y solo había un cambio en el ritual de comer la Pascua que se había instituido en Egipto muchos años antes, muchos siglos antes. En la primera Pascua, cuando el pueblo de Israel tuvo que salir de Egipto, esa misma noche que celebraron la Pascua, esa Pascua se comió de pie, no se comió sentado. Había que comerla rápido porque había que salir rápido. Habían pintado los dinteles de las puertas con la sangre de los corderos que habían sacrificado. Y entonces cuando el ángel pasó y todos los primogénitos de Egipto iban muriendo, los que no morían eran los primogénitos de Israel. Así que una vez que comieron la Pascua, que comieron el cordero, dejaron todo, absolutamente, cogieron lo que pudieron y lo que Dios les había dicho que tenían que tomar y marcharon camino al desierto tal y como el Señor les había mandado. Así que huían a prisa de la esclavitud, pero ahora, como comían la Pascua, era de manera diferente. Eran reclinados, ya yo los expliqué, ¿verdad? Reclinados sobre el brazo izquierdo, apoyados en el suelo, no había sillas,
y una sola mesa, una sola tabla, algo en el centro donde se ponía toda la comida y todos, apoyados sobre el brazo izquierdo, se apoyaban, ¿verdad?, para poder coger la comida y con la mano derecha comían aquella Pascua. Era la única cosa diferente con respecto a lo que habían, a lo que conmemoraban. Celebraban o recordaban que había el pueblo de Israel salido de Egipto de esclavitud y Dios las había llevado a una tierra prometida, a un lugar nuevo. Entonces, ellos estaban celebrando esto y estaban recordando eso, pero a la vez también tenían aquel recuerdo de esas cosas, pero pensando también en lo que había de venir. En lo que había de venir, esperando la venida del Mesías. Y Jesús estaba sentado con ellos para participar de aquella Pascua y mostrar en él que él era aquel Mesías que estaban esperando. Todo el rato había un texto desarrollándose en la mente de Jesús. Pensamos, un texto que está en Salmos 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó el pie contra mí. Estaba pensando en este que fue pillado infragante y que tenía planes, pero que no lo reveló a nadie. Sin embargo, Jesús conocía las intenciones de su corazón y lo delató delante de todos. Estas palabras no se apartaban de la mente de Jesús, sabiendo que Judas le iba a traicionar. Aquí podemos ver algunas cosas importantes en este texto. Podemos ver que Jesús sabía lo que le iba a pasar a él, lo que le iba a ocurrir a él. Y en eso también consistió aquel coraje que él tuvo, aquella valentía de decir, voy a ocupar el lugar que se me ha asignado para perdonar el pecado de todos los hombres. Y en aquellos últimos días, en aquellos últimos instantes de su vida, estaba valientemente llevando a cabo esa tarea. Le habría sido muy difícil pasar aquel momento, o a la vez también fácil escapar. Y sin embargo, Jesús siguió adelante a pesar de todo lo que él sabía que venía. Otra cosa que podemos ver es que Jesús podía ver el corazón de Judas. Lo curioso es que los otros discípulos parece que no saben nada. No conocen de las intenciones de Judas. Podían haber tenido algún encontronazo con él, o incluso llevarse muy bien con él. No sabían que Judas iba a traicionar al maestro. Incluso da la apariencia de que los mismos discípulos no tenían ni idea de todo lo que estaba sucediendo, aun cuando Jesús, mojando el pan en la comida, y se lo lleva a la boca y acusa a Judas. Los mismos discípulos todavía no entienden absolutamente nada. Si hubieran sabido que Judas se traía entre manos traicionar a Jesús, ¿creéis que se hubieran quedado con las manos cruzadas? Yo creo que hubieran hecho algo. Pero era necesario que no supieran nada y que no intentaran hacer nada en contra. Ya me puedo imaginar a Pedro, ¿verdad? Aquel que le dijo a Jesús que nunca te acontezca ninguna de esas cosas que dices, de que vas a morir y demás, y cómo Jesús lo reprendió, ¿os acordáis? Pues me imagino que si los discípulos hubieran sabido que Judas iba a hacer esto, hubieran reaccionado de alguna manera. Aquí hay algo que vale la pena recordar para nosotros, que puede que haya cosas que nosotros pensamos que podemos ocultarles a los que están cerca de nosotros, pero no podemos ocultárselas a nuestro Señor. Puede que haya cosas en nosotros que nosotros decimos, voy a hacer esto en secreto, de manera que nadie me ve, pero déjame decirte, Dios te ve. Dios sabe lo que estás haciendo. Dios sabe lo que yo hago. Así que el Señor, que es el que escudriña los corazones, sabe lo que hay en cada uno de nosotros. Así que si estás planeando algo, si estás participando en algo que no es agradable delante del Señor, déjame decirte que el Señor te está delatando. Que el Señor te está poniendo, diciéndote lo que estás haciendo. Y con ello, de alguna manera, al desobedecer, estamos traicionando la confianza que Él ha puesto en nosotros. Muchas veces leemos el pasaje de Judas y leemos el texto cuando él entrega a Jesús, y es muy fácil señalarle, es muy fácil decir acerca de él, pero no olvidemos que Jesús fue a la cruz por todas nuestras traiciones también, por todos nuestros pecados, por todas nuestras desobediencias, por todas nuestras rebeliones, por cada uno de nosotros. Y aún así Jesús le ofrece a Judas
la posibilidad de una última llamada al amor, teniendo compasión con él. ¿Qué pensáis? ¿Que Jesús no amaba a Judas? Le amaba. Le amaba tanto como amaba a los otros 11. Le amaba tanto como te ama también a ti. Amaba a Judas. Era una última llamada de amor. Era como diciéndole, piensa bien lo que vas a hacer. Y sobre todo, no quisieras hacerlo de otra manera, no quisieras hacerlo diferente. Pero Jesús sabía que Judas le tenían que entregar. Jesús le está haciendo una última invitación y una última advertencia, haciéndole pensar, piensa bien lo que vas a hacer, porque sobre lo que vas a hacer van a haber consecuencias. No solamente en mi sacrificio, sino que van a haber consecuencias también para ti. Pero debemos notar esto, porque pertenece a la misma esencia de Dios tratando con cada uno de nosotros. Dios no nos obliga. Dios no te obliga. Y es lo que hizo con Judas. No cabe duda de que Judas podía haber separado y haberlo hecho diferente o no haberlo hecho, pero no tenía más que decirles a los otros 11 acerca de lo que Judas estaba planificando. Solamente lo que dijo en otros evangelios, también lo leemos, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. También Jesús quería que aquel momento pasara ya. Así que siguió con sus discípulos. Y Dios hoy nos da la voluntad de ser libres para decidir. Su amor nos invita, su verdad nos advierte, pero no hay obligación en hacer. Solamente la voluntad de decir, Señor, te quiero agradar. La terrible responsabilidad del hombre es que puede desoír a Dios o que no escuchar la voz de Dios en cuanto a lo que le dice o en cuanto a menospreciar su amor por cada uno de nosotros. Podemos decir, Dios, no quiero saber nada de ti, pero a fin de cuentas no habrá más responsable de nuestro pecado que nosotros mismos. Somos responsables por las decisiones que tomamos. Judas lo fue, tú también, yo también. No nos para, queramos que no, para impedir pecar. Nos invita a amarle tanto que su voz no sea más atractiva que todas las voces que nos inviten a alejarnos de Él. Pero nosotros, cautivados por su amor, hacemos que esa voz sea para nosotros diferente y decidir hacer lo que a Él le agrada. Así que Jesús, celebrando la Pascua con sus discípulos, un traidor, los demás, los 12, no penséis que eran menos también, ya veremos más adelante cómo también la abandonaron a Jesús. Y cómo también de alguna manera incluso le rechazaron. Y la Pascua se celebraba y estaban juntos y en cierta manera la Pascua era un momento de celebración. De hecho lo es un momento de alegría. Entonces, hay varias cosas que se hacen en la Pascua. Yo voy a intentar resumirlo, pero para que tengamos en cuenta cómo celebraba el pueblo la Pascua. Lo primero de todo, la copa del Kiddush, que quiere decir de santificación o de separación. Y este era el acto, como si dijéramos, en el que se separaba de esta comida de todas las demás comidas. Y el cabeza de familia tomaba la copa y la bendecía y luego todos bebían de esa copa. Luego se lavaban todas las manos. Eso era otra parte del ceremonial, lavarse las manos. Y esto lo hacía solamente la persona que presidía el acto como una manera simbólica en nombre de todos. Tenía que lavarse las manos no una ni dos, sino 3 veces. Así que a continuación cogía un trozo de hierbas amargas, ¿verdad? Lo mojaban en el tazón del agua salada y lo comía. Y esto era un aperitivo antes de la comida. El perejil representaba el hisopo con el que se untaron los dinteles de las puertas con la sangre del cordero sacrificado en Egipto. Y el agua salada representaba las lágrimas dejadas en Egipto sufriendo por la esclavitud. Y también aquel agua del Mar Rojo por el cual Israel tuvo que pasar hacia la libertad. Luego sí que se hacía el partimiento del pan y se usaban 2 acciones de gracias al partir el pan. Y una de ellas era, bendito seas tú, oh Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que haces producir la tierra.
Y sobre la mesa había 3 tortas de pan sin levadura, cogía la del centro, la partía y en ese momento se comía un poco para recordarles la aflicción que habían tenido en Egipto. Y también para recordarles con aquel panecillo, no solamente lo que habían pasado, sino el pan duro, lo que habían en otro tiempo comido. Al romperlo, el pan del cabeza de familia daba otra bendición y decía: este es el pan de la aflicción que comieron nuestros antepasados en la tierra de Egipto. Que el que esté hambriento venga y coma. Que el que esté en necesidad venga y guarde la Pascua con nosotros. 2 bendiciones. En la Pascua que hoy se celebra moderna, en tierras extrañas se añade una oración más. Y dice: este año, porque muchos están fuera de Jerusalén, y dicen: este año la guardamos aquí, el año que viene en Israel, en Jerusalén. Este año como esclavos, el año que viene como libres. Otra vez el concepto: esperar la venida del Mesías. Y después de todo eso, se hacía el relato de la historia de la liberación. Alguien preguntaba, de los más jovencitos de la mesa sentados, preguntaba: ¿qué se celebra hoy? Y entonces el cabeza o la persona que presidía, ¿vale? Pues entonces contaba lo que celebraban, que era la salida de Israel de Egipto. La Pascua no podía convertirse nunca en un ritual, porque siempre era una conmemoración de poder y de la misericordia de Dios. Era recordar lo que Dios había hecho y lo que todavía podía hacer. Y luego se cantaban unos himnos. Se cantaban unos himnos que, ¿sabéis qué himnos se cantaban? Pues los que habéis leído esta semana, el viernes, la lectura bíblica que nos tocaba leer, los salmos del 111 al 118, esos eran los salmos que cantaban después de celebrar la Pascua. Si no lo has leído todavía, tienes tiempo de leerlo. Y si ya lo leíste y quieres volver a recordarlo, entonces piensa, cuando leas esos pasajes, piensa en la conmemoración de la Pascua. Y vas a entender. Y vas a entender. Así que todos esos eran los salmos de alabanzas que cantaban, y después de eso se bebía la segunda copa, que se llamaba la copa de Agadá, que quiere decir la copa de la explicación o de la proclamación. Y a continuación todos los presentes se lavaban las manos para prepararse para la comida. Y entonces se daba gracias y se decía una acción de gracias: bendito seas, oh Señor nuestro Dios, que haces salir el fruto de la tierra. Bendito seas, oh Dios, que nos has santificado mediante tus mandamientos y mandado a comer estos alimentos. A continuación se distribuían los trocitos de pan sin levadura. Y antes de que todos empezaran a comer, los trocitos de pan que se daban eran pequeños trozos, como el tamaño de una aceituna. Y se entregaban y todos lo mojaban. Y así era el comienzo de la comida. Era la manera de recordar. Todos participaban. Se parte el pan, se da la bendición y entonces todos comían. Hasta aquí espero que me estéis siguiendo, porque esto tiene un significado que es importante para nosotros como hijos de Dios hoy. Entonces, ellos participaban, se colocaban las hierbas amargas, los trozos de pan sin levadura, mojaban en el karosher, que se comían, la mermelada, ¿verdad? Aquellos frutos. Y entonces recordaban que habían salido de esclavitud y recordaban también con aquella mermelada que era como el barro, la masa con la que hacían los ladrillos con los que construían las pirámides, los edificios en Egipto, todo lo que habían hecho. Y después cenaban propiamente dicho lo que era comer. Y se debía comer el cordero entero. Y si sobraba algo había que destruirlo. No se podía guardar nada, porque era conmemorar la Pascua, tal y como lo habían hecho sus antepasados aquel día primero, cuando salieron de Egipto sin nada. A esto seguía después que se volvían a lavar las manos, se comían el resto del pan sin levadura, se hacían oraciones de acciones de gracias y se pedía por las venidas de Elías, el que vendría anunciando la venida del Señor. ¿Os dais cuenta? ¿Estáis siguiéndome? ¿Estáis perdidos? ¿Hay alguien que está perdido? Si hay alguien que está perdido, la predicación se está grabando, después la puede volver a escuchar. ¿Sí? Porque tengo que avanzar para los que sí entendieron. Yo creo que hay más de uno que está dormido, pero no lo quiere confesar.
Entonces se bebía la tercera copa, que se llamaba la copa de la acción de gracias, y la oración era: bendito seas, oh Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que has creado el fruto de la vid. Y se cantaba la segunda parte de ese salterio, de esos salmos, de esas canciones, de ese jalel o aleluyas que se cantaban, y se hacían breves oraciones de gratitud a Dios, y así acababa la fiesta de la Pascua. Pero Jesús añadió algunas cosas a esa celebración, y es lo que tenemos en el pasaje, en los últimos versículos que hemos leído. Entonces, Él se aplicó a sí mismo la Pascua. Y por eso dice, cuando da la última bendición, dice que en esa bendición, dice: esta es la copa de la que bebemos, y esto representa mi sangre, y esto es el nuevo pacto. Y el nuevo pacto es Jesús mismo ofreciéndose como sacrificio. Por eso cuando celebramos la Cena del Señor, y por eso dije antes, la próxima semana vamos a celebrar la Cena del Señor, será dentro de 2 semanas, que simbolicéis en vuestras mentes esto que acabo de explicar. El partimiento del pan: bendito eres, Señor, tú que diste el fruto de la tierra. Y después la entrega de la copa: bendito seas tú, Señor, que nos das a beber del fruto de la vid. Este es el nuevo pacto en mi sangre, dice Jesús. Por lo tanto, la celebración de la Pascua no solamente era recordar la salida de Israel de Egipto, la conmemoración de la Pascua también recordaría que Jesús entrega su vida por amor a los hombres, para que en su sangre y en el derramamiento de su sangre nosotros tengamos perdón de pecados. Y esto que Israel tenía que celebrar no como un ritual, sino como un momento de poder y de misericordia, para nosotros cada vez que celebramos la Cena del Señor debe de ser un momento de poder y de misericordia, de recordar lo que Jesús hizo y anunciar que el Mesías volverá. La segunda venida del Señor. Esto es lo que Jesús estableció. Y tenemos el texto en 1 Corintios que aún nos explica mucho mejor. Y diciendo Pablo en 1 Corintios, esta es la copa de bendición con la que bendecimos. ¿Por qué? Porque Jesús bendijo en su sangre. Y ahora veamos qué estaban haciendo Jesús y sus discípulos y qué estaban intentando Jesús imprimir en la memoria de ellos, porque este momento era importante para que ellos lo siguieran recordando cada vez que se reunían. Los profetas de Israel recurrían a muchas acciones simbólicas, algunas de ellas muy dramáticas, y cuando presentían que las palabras no eran suficientes, hacían cosas muy rimbombantes, muy sobresalientes para que el pueblo pudiera recordar. Y muchas veces usamos nosotros también símbolos con los que recordar ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, en nuestros días usamos un símbolo que nos recuerda que estamos casados, y es el anillo. El anillo nos recuerda, y es un símbolo que estamos casados, que le pertenecemos, en mi caso, a una mujer, y la mujer me pertenece a mí. Sí, los dos nos pertenecemos, somos el uno del otro. Entonces, hay símbolos que se usan, y Jesús usó estos símbolos para que recordáramos su sacrificio y para que anunciáramos su venida. Por eso, cada vez más, y en los últimos tiempos, para mí, cada vez más, celebrar la Cena del Señor con la iglesia y recordar esos símbolos del pan y del mosto están tomando cada vez más realce y más valor. Es recordar el poder de Dios manifestado a cada uno de nosotros, a la humanidad. Por lo tanto, recordar esto, la próxima vez que celebremos la Cena del Señor, no lo hagas como un ritual, no lo hagas como algo que hay que hacer porque se hace una vez al mes, el primer domingo de cada mes. No. Hazlo teniendo el conocimiento del poder que Dios me manifestó en ese hecho y en el que manifestará en nuestra salvación. Eran como si las palabras que se olvidan fácilmente pudieran tener en la memoria algo que recordara lo que es su significado. Y eso fue lo que hizo Jesús. Ese momento de bendecir el pan y de bendecir la copa tenía un significado de que los discípulos tenían que comprender y entender. Fijaos, es como si dijera, fijaos, así como se rompe este pan, se rompe mi cuerpo por vosotros. Lo mismo que se prepara esta copa, se verterá por vosotros mi sangre. ¿Qué quería decir Jesús cuando dijo que la copa representaba el nuevo pacto? Pues la palabra pacto era corriente en las tradiciones, en la religiosidad del pueblo de Israel.
La base de esa religiosidad era que Dios había hecho un pacto con Israel. Y en Éxodo 24 podemos ver cómo ese pacto que Dios hace con Israel por medio de las tablas de la ley, ¿con qué lo sella? Lo sella con sangre. Y fíjate que recordando todas esas cosas, ahora la palabra quiere decir algo como si fuera un arreglo, una transición, una relación. La base de esa religión con Israel, de ese pacto hecho de Dios con Israel, la palabra nos quiere llevar a ese momento de pacto para que se cumpliera la ley. Si la ley se quebrantaba el pacto y se deshacía la relación entre Dios y el pueblo. Aquella relación dependía de la ley. Ahora, la obediencia no es a la ley, sino al Señor. Dios era el juez y puesto que no había nadie que pudiera guardar la ley, el pueblo siempre estaba en deuda con el Señor. Por eso celebraban constantemente sacrificios pidiendo perdón al Señor por sus pecados. Pero Jesús dice, yo estoy aquí introduciendo algo nuevo y estoy ratificando ese pacto. Una nueva clase de relación entre Dios y los hombres, que no depende de la ley, que no depende de la sangre de machos cabríos, sino que depende de la sangre que yo voy a derramar. Es decir, depende solo del amor de Dios. Nuestra salvación, iglesia, no es por los sacrificios que podamos hacer. Nuestra salvación es por la gracia de Dios. Esto es, el nuevo pacto es esa relación entre Dios y los hombres, que no depende de la ley, sino del amor. Y en otras palabras, Jesús les está diciendo, estoy haciendo lo que estoy haciendo para mostraros hasta qué punto Dios os ama y yo os amo. Los hombres ya no están sencillamente bajo la ley de Dios, gracias a lo que Jesús ha hecho. Y nosotros no estamos bajo esa ley y ese dominio y esa esclavitud. Es la gracia de Dios. ¿Significa entonces que yo no tengo que hacer más la ley, que no tengo que obedecerla? No, no os confundáis. Porque hacer la voluntad de nuestro Padre, eso es agradable al Señor. Debemos cumplir la voluntad de Dios. Pero no como para poder acercarnos a Dios o ser perdonados, sino para agradarle a Él, para alegrar su corazón. Porque ya hemos sido acercados a Dios por la sangre de Jesús, el Cordero. Y ese es el significado. Repetidas veces, y Jesús estaba seguro de dos cosas. Sabía que había de morir y sabía que su reino había de instaurarse allí. Estaba seguro de la cruz e igualmente seguro de la gloria. Y la razón era que estaba igualmente seguro del pecado de los hombres como también del amor de Dios. Sabía que somos pecadores, pero que Dios nos amó en la preciosa persona de Jesucristo, el Salvador. Y sabía que ese amor acabaría de conquistar el pecado, vencerlo y traer libertad. Hay libertad en aquellos que confían en Jesús como Señor y Salvador. Y este es el gozo de la iglesia. 3:16, este es nuestro gozo hoy. Recordar lo que Jesús hizo, celebrarlo, anunciarlo, vivirlo. Y la iglesia tiene que alegrarse y gozarse en esto. Y cada vez que celebremos la cena del Señor, recordando estas cosas, alegrémonos por lo que Él ha hecho por nosotros. Porque no nos sacó de una tierra concreta de esclavitud llamada que podamos tocar. Nos sacó de la tierra del pecado. Nos sacó de la oscuridad y de las tinieblas a su luz admirable. Nos dio un nombre nuevo y escribió ese nombre en el libro de la vida. Y nos ha dado la posibilidad de relacionarnos con Él y de tener la esperanza de estar con Él por la eternidad. Eso ha hecho Jesús por nosotros. Iglesia, esta es la esperanza. Y por lo tanto, vivamos por esa esperanza. Vivamos por el Señor y por esa esperanza. Hay una invitación para cada uno de nosotros y esa invitación dice que Dios nos ha comprado por precio de sangre para darnos vida. Y si quería darnos vida, pues ahora, ¿por qué no recibir esa vida?
Si estás hoy alejado de Dios, si hoy estás separado por el pecado y hoy entiendes que el sacrificio de Jesús es para darte perdón y vida nueva, hoy, ¿qué te impide decirle a Jesús, Jesús, yo te seguiré y haré lo que me pides? Yo te buscaré y te adoraré por toda la eternidad, por haberme librado y perdonado, por haberme sacado de la esclavitud a una nueva vida. Jesús ha hecho la obra que nosotros no podíamos hacer. Y por tanto, debemos agradecerle lo que Él ha hecho con nosotros.